Escuchamos un fragmento de Twist electrónico compuesta e interpretada por los Thunder Boys. Esta banda rock la formaron en 1962 los hermanos Alfaro, Leonel, Olman, Carlos y Miriam, y también otros integrantes como Jorge Coqui Zamora, Johnny y Gerardo Ávila, Francisco Paco Castillo y Alejo Poveda. Los 60s es la década que marca la génesis del rock en Costa Rica, y los Thunder Boys, uno de sus grupos pioneros. Sin embargo, no todos los estudiosos están de acuerdo en que existe un rock propiamente costarricense. Al respecto, la periodista Ana María Parra nos dice: de hecho, algunas de las personas que hemos participado del análisis del rock en Costa Rica tenemos nuestras diferencias al respecto. Hay quienes afirman que en Costa Rica no hay rock costarricense, porque no hay un contenido verdaderamente costarricense o porque la sonoridad no es propia, no es regional, por decirlo así, sino que es una modificación cultural de la sonoridad de quienes llevan la batuta en el área comercial. Y estamos los otros que defendemos que aunque esa teoría sea cierta, eso quiere decir que ha habido una apropiación cultural, por lo tanto es igualmente válido. Si yo me apropié culturalmente e hice de esa sonoridad de alguien más, la reelaboré, la reinterpreté con mi ADN y con mi idiosincrasia, es decir, yo acabo de hacer un ejercicio cultural con eso. Para otros estudiosos del rock, como Luis Frer, el rock costarricense original sí existió desde los inicios de en grupos como los Thunder Boys, los Pockets y los Spiders, entre otros. Volviendo a algunos grupos que sí tienen música propia, bueno, los mismos Thunder Boys, además del twist electrónico, tienen dos piezas originales, una de Paco Castillo, el baterista, y otra de Alejo Poveda. Los Spiders tienen una canción que fue un número 1 por muchas semanas en el popularímetro de Radio Juvenil, que era la emisora especializada en música joven y en rock and roll y en esa época, y esa es Vete con él. Dime por qué lloras, si tú eras feliz. Sé que entonces se preguntará usted, ¿existe o no existe el rock costarricense? Pues le invitamos a acompañarnos en este viaje musical e histórico por el rock de nuestro país de los 60s a los 90s, para que sea usted mismo quien responda a esa pregunta. Quien canta su mal espanta presenta rock costarricense de los 60s a los 90s. Oh, vete con él y ojalá seas feliz y ojalá que él te quiera tanto como yo a ti. Escucharon un fragmento de Vete con él, interpretada y compuesta por los Spiders. Durante los 60s, varias bandas costarricenses iniciaron el camino del rock. Los Vikingos, los Rufos y los Hermanos Vargas, además de los Thunder Boys, fueron algunas de las bandas más representativas de esta génesis. Aquellos grupos iniciaron con guitarras prestadas, organizando sus propios conciertos en discotecas, sin ningún apoyo comercial ni radiofónico. En las radios comerciales de aquellos años, el sonido del rock and roll se estaba revolucionando con exponentes como Elvis Presley. Así, los grandes mercados comerciales de Estados Unidos e Inglaterra ejercían una verdadera hegemonía musical. Por eso, nuestras primeras bandas de rock, aunque compusieron música original, se dedicaron casi siempre a interpretar la música que se escuchaba en la radio, a tocar covers de otras bandas. Pero al llegar los años 70, ocurrió un fenómeno verdaderamente interesante. Y este fenómeno no es solamente en el sonido más pesado y complejo de nuestras bandas, sino también, y mucho más importante, en el contenido. Así es, en las letras, las canciones empiezan a manifestar un punto de vista particular sobre nuestra realidad y preocupaciones.
Es entonces, como dicen los estudiosos del tema, que se puede hablar de un rock verdaderamente costarricense. Ejemplo de este desarrollo son La Silla Eléctrica y Hebra. Entonces, pasamos de las bandas como los Rufos, los Vikingos, los Thunder Boys, por ejemplo, a bandas que empiezan a darse cuenta que en esta generación de los 60s se pudo hacer esto y empiezan a entusiasmarse y empiezan a crearse nuevos proyectos. Entonces empiezan a aparecer grupos donde ya había creación propia. Estamos hablando, por ejemplo, de La Silla Eléctrica, por ejemplo, que nace, ¿verdad?, después de todo esto con canciones propias. Estamos hablando de Hebra, por ejemplo, que para mí Hebra sigue siendo un referente absolutamente obligatorio de cuando vos hablas de la historia del rock en Costa Rica. Escuchemos un fragmento de la canción Sabana Cementerio, del grupo Hebra, compuesta por Armando Loynaz. Es un día gris en esta ciudad donde el autobús debe de llegar. Solo tengo harina para tomar la lata. Hasta mi destino debo de esperar. Si no quiero ir en bus, pues consigo una carroza que sea negra o gris, con cajón atrás, más me va a costar, pero llegaré allá. Sabana Cementerio, me voy contigo. Quiero que me lleves a mi destino. Sabana Cementerio, me voy contigo. Quiero que me lleves a mi destino. Un lugar perfecto donde ansioso espera ese hueco abierto. Pa' mi cuerpo entero solo tengo entrada, pues no hay regreso. Con caja o sin caja debo de esperar. Escucharon del grupo Hebra, compuesta por Armando Loynaz, Sabana Cementerio. Un poco más adelante, en los años 80, aparecen otras bandas que se nutren de la experiencia de los grupos de los años 60 y 70. Ignifer Roque, por ejemplo, surgió en los años 80 y a través de su música y letras muestra muy claramente la necesidad de contar una historia más original y más propia. Así, durante los años 70 y 80 empezaron a surgir en nuestro país bandas con un contenido original que reflejaban la realidad del costarricense, su forma de vivir, sus preocupaciones. Escuchemos un fragmento de San Lucas, compuesta en 1982 e interpretada por la banda Ignifer Roque. Integrantes: Roberto Ruiz, Ferroque, guitarra; Brett Harter, guitarra; Bárbara Cuello, voz principal; Fernando Alvarado, batería; y Alberto Durán, bajo. Soñando con las calles, viendo en realidad que no eres nadie. Dentro de hierro tu camino, sin dirección ni sentido. Has estado ya mucho tiempo, acaban sin tomar en
Escucharon de Igni Roque un fragmento de San Lucas. Otro hecho importante es que desde un principio, estas bandas de los 60, 70 y 80 demostraron que tenían sus propios seguidores. Es decir, que no fueron bandas que tocaban para la familia solamente. Así, desde aquellos años, el rock empieza a demostrar que tiene un nicho de mercado, que tiene adeptos, una generación que se identifica con esa sonoridad. Para la periodista Ana María Parra, se da además en los años 80 un fenómeno muy interesante con el contenido y las formas de mercadeo. De los 80s yo rescato algo muy interesante. Venimos 60, 70, 80s. En los 80s es donde siento yo que empezamos a ver que las nuevas bandas que aparecen mucho más visionarias con respecto a su propio marketing. No por una cuestión necesariamente comercial, sino porque son generaciones ya más empapadas de informaciones. Tenemos ya más acceso, hay más estaciones de radio, hay más revistas llegando al país. Viene un cambio en el mercado extranjero con el glam, por ejemplo, donde la estética de las bandas de rock empieza a cambiar. Bueno, empezamos a ver un poco esa estética también a partir de Zeppelin, proyectos como estos. Luego entra el glam, donde hay una cuestión muchísimo más histriónica dentro del rock, ¿verdad? Más asexual incluso en la forma en que se presentan los cantantes. Y todo esto, ya en los 80 la información cambia, empieza a viajar de manera más interesante, por lo tanto los músicos están con mayores expectativas, mayores conocimientos y son de una generación que empieza a hacer las cosas de una forma un poco más mediática. Entonces aparecen proyectos como Distorsión. Distorsión, por ejemplo, alcanza a colocar canciones que como Todo en su lugar, si yo mal no recuerdo, en 1982, donde empezamos a ver una banda con una base progresiva, pero ya con ciertas influencias de cómo manejar imagen, de cómo mostrarse como figuras del rock. Y vos veías a los miembros de Distorsión en la calle y sabías que eran músicos. Y así llegamos a los años 90 y encontramos que ya para esos años en Costa Rica existía un verdadero abanico de géneros musicales. Había bandas de rock progresivo, bandas de metal, de rock pop, de pop rock, de punk, de ska. Con Modelo para Armar, por ejemplo, liderado por Mario Maisonave desde mediados de los 80s y principios de los 90s, empieza a mostrarse en el país que el rock no es solamente una cuestión de gusto o de disfrute, sino que también es un negocio y pertenece a una industria. Escuchemos un fragmento de Maquillaje para el alma, Raquel, de Modelo para Armar. En los 90s convergieron bandas de rock pesado como Mantra junto a bandas de rock pop como Sweet Doble. Y empezaron a aparecer grupos de rock alternativo como Índigo y grupos de los que se podría denominar art rock como Bruno Porter. Y en el metal, Mandrágora cantaba una fuerte crítica a la conquista española de América. Y también canciones como Avenida Central de Inconsciente Colectivo, aptas para ser radiadas, pero que fueron censuradas por su contenido.
Así es, algunas emisoras se negaron a transmitir esta canción debido a su crítica social. Hoy, Avenida Central es todo un clásico de nuestro rock. Perfecto. Vamos entonces a escuchar un fragmento de música de cada una de estas bandas. Esta es la agrupación Mantra y su tema Planeta Odio. Enseguida escucharemos un fragmento de Profanar, de Suite Doble. Alma que dio calor, después de profanarte todo se congeló. Un llanto que se ahogó, después de muchas noches el dolor te embriagó. Bastó tan solo un piano para hacer mi ficción, durmiendo en las cenizas de un corazón que no despertó. Ojos que vieron luz, después de mi silencio hasta el sol se marchó. Como ave que emigró, así el viejo mundo nueva vida te dio. Prefiero el dolor que un día me dio tu verdad. Ahora escucharemos un fragmento de Destinos, del grupo Índigo. Este es un fragmento de la canción de Mandrágora, 500 años. Continuamos esta breve visita al rock de los 90s en nuestro país con un fragmento de Art Rock, Salón K, de Bruno Porter.
Enseguida escucharemos un fragmento de la canción Avenida Central de Inconsciente Colectivo. Un corte de pelo, un zapato nuevo, un reloj usado que seguro fue robado y hasta una mujer que me invita a volar. Hey, porque todo se consigue aquí en la Avenida Central. Hey, no, flor de la cannabis, reina de la noche, el que la reparte viaja en un gran coche que me han contado es de placa policial. Hey, mientras niños se envenenan en la plaza cultural. Vámonos, vamos, no te das cuenta. Vámonos, vamos, no te das cuenta. Para complementar todo este abanico maravilloso, además durante los 90s, se empieza a desarrollar el ska en nuestro país. Los domingos en la tarde, en un lugar llamado La Rana, se dieron cita las mejores bandas de ese género y centenares de seguidores. Este es un ejemplo de esas tardes de ska con la banda Malditos de Verde. Andan destruyendo colonias y ciudades, sus armas disparando, matando gente inocente. Andan corrompiendo la energía, dispuesto al Estado presidente, los derechos humanos escupiendo. Los años 90 fueron muy prolíficos para el rock de nuestro país. Además de las bandas que ya mencionamos, no podemos dejar de lado a bandas tan emblemáticas como Gandhi, Evolución y El Parque. Así es, esa década vio nacer bandas de los más diversos géneros y subgéneros, bandas que mostraron la capacidad y fortaleza del rock y la calidad de los músicos nacionales, quienes se destacaron en la escena a pesar de la falta de apoyo de las emisoras radiales y a lo pequeño de nuestro territorio. Recordemos que por esos años no habían canales de televisión especializados en música. Los periódicos no publicaban notas sobre el rock y no existía la vida virtual que tenemos hoy en día. Para Ana María Parra, sin embargo, las letras de esas canciones de los 90s reflejaron las preocupaciones de muy diversas personas y grupos de nuestra sociedad. Eran tan nutritivas las letras de los 90s porque podías ver todo eso. Al escuchar esas letras y esas sonoridades te dabas cuenta que había una posibilidad de que cualquier persona podía expresarse. Ahí encontrabas todas las preocupaciones de los que vivían en el área metropolitana, en canciones como Avenida Central, los que les preocupaba el tema de nuestras raíces culturales, nuestro verdadero ADN, los que tenían una posición crítica hacia muchas cosas de la realidad. En el caso de 500 años de Mandrágora, tenías la manifestación de la gente muy joven acerca de la opresión, de la policía, de la injusticia, de no poder expresar lo que realmente queremos en proyectos como Malditos de Verde. Tenías, por otra parte, gente que podía expresarse en inglés. Es un momento donde empiezan las bandas también a cantar en inglés, con sonoridades súper fuertes y con visiones de mercadeo de ir más allá de Costa Rica, como fue el caso de Colémesis, una muy buena banda de rock pesado. Y así sucesivamente empiezas a tener una gran manifestación intelectual, porque es una manifestación intelectual. En el momento en que vos te sentás a escribir una historia corta en una canción, que es un ejercicio además sumamente difícil, y empiezas a contar tu realidad y tus preocupaciones, hay un ejercicio intelectual. En resumen, los años 60, 70, 80 y 90 fueron años en los que se establecieron numerosos caminos que nos permiten, hoy día, tener la maravillosa música rock que disfrutamos. Para estudiosos del rock, como la periodista Ana María Parra, a quien agradecemos sus valiosos aportes a este programa, la escena del rock nacional sigue siendo la industria musical más grande de este país.
Es tan grande, afirma Parra, que si quisieras hacer un directorio, créeme que dejarías a más de uno por fuera. Despedimos este programa con un fragmento de la canción Sex, de La Silla Eléctrica. Esta canción fue publicada en 1979 bajo el sello discográfico Indica. Interpretan los hermanos Santillón, Luis y Alfredo, Marcos Elizondo y Esteban Soler. Espanta es un programa de la Universidad Estatal a Distancia, producido por el Programa de Producción de Material Audiovisual y la Cátedra de Música. Guión y locución, Raquel Hernández y Luis Diego Solórzano.